México continúa con una estrategia firme en la demanda contra 11 fabricantes de armas de Estados Unidos. Con esta demanda, si bien México pretende un resarcimiento económico por el costo en vidas y de inseguridad que provoca el tráfico ilegal de armamento en nuestro país, la prioridad es que dichas empresas establezcan mayores controles en la venta de armas, acepten su negligencia y tomen medidas drásticas para evitar que lleguen a México. Acompáñanos a conversar con Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el análisis, Georgina Gagiola. Alejandro Celorio, bienvenido. Bueno, pues hemos platicado en meses pasados en torno a este tema que pues ya hubo respuesta a México, las empresas de armas no aceptan su responsabilidad. México está con las pruebas firmes para demostrar lo contrario, que sí tienen responsabilidad estas empresas de Estados Unidos. Efectivamente, qué gusto saludarte, Estela, y gracias por el interés en darle seguimiento a este tema. El gobierno de México tiene los argumentos legales, que son en su mayoría los determinantes en este litigio, para avanzar en el caso. Hay información que nos sirve como evidencia, y eso es muy importante para establecer un vínculo entre lo que hacen las empresas desde Massachusetts, que es el foro donde estamos demandando, con los daños que sufrimos en México. Entonces, esta es la información que ya le presentamos al juez. Las empresas demandadas insisten en que no es suficiente como para que el litigio continúe, y pues ahora estamos en la etapa de prepararnos para la etapa que sigue. Sí. Entre otras cosas, México ha sostenido, por ejemplo, y ha demostrado que los fabricantes les venden a un mismo comprador y a veces hasta les fabrican literal diseños exclusivos para clientes mexicanos y les venden reiteradamente. Efectivamente, y como funciona el sistema legal estadounidense y los procedimientos civiles por daños, como el litigio que inició el gobierno de México contra estas empresas que fabrican y distribuyen armas, pues en la presentación de la demanda y en el escrito subsecuente del gobierno de México, pues no presentamos toda la evidencia. O sea, no vamos a presentar toda la información. Hay una etapa que se llama de producción de evidencia, o el término en inglés es discovery, que es donde las partes pueden presentar información adicional y, lo más importante, podemos solicitar, y las empresas nos pueden solicitar a nosotros, información. Y es ahí, en esa etapa que ya forma parte del litigio medular, dentro de las cosas más a profundidad, donde nosotros podremos presentar nuestras pruebas y pedirle al juez que le solicite a las empresas demandadas cuánto saben y cómo saben el destino de sus productos. Y ahí será muy interesante determinar y conocer si el surgimiento de un mercado de consumidores es un mercado ilícito y los consumidores son los delincuentes, las bandas del crimen organizado. Si estas empresas, sabiendo que existe este mercado ilícito fuera de los Estados Unidos, toman decisiones comerciales, de marketing, de promoción, para dirigir sus productos e incrementar sus ganancias a partir de vender sus productos de manera ilícita a los criminales en México. Qué importante saber que ya esta estrategia sí estaba diseñada para que en esta fase que sigue pueda aportar muchas más evidencias el gobierno mexicano. Alejandro, los fabricantes alegan que la Protection of Lawful Commerce in Arms les da inmunidad sobre estos hechos delictivos, aun cuando estos no ocurran en su país. ¿Esto es cierto o hay alguna excepción a esta norma? Bueno, esta ley que efectivamente ha sido determinante para evitar que procedan decenas de demandas en los Estados Unidos por daños sufridos en territorio estadounidense, contiene algunas excepciones a las cuales el gobierno de México recurre. Una de ellas es que si las empresas violan leyes estatales o federales, no pueden gozar de esta inmunidad. Y pongo un ejemplo de una de las leyes que violan. Violan leyes de protección al consumidor al conducir una publicidad engañosa. Esto lo que queremos decir es que sus armas son, según está legislado en los Estados Unidos, la venta a ciudadanos particulares
no al ejército ni a fuerzas de seguridad, está dirigida a actividades recreativas, a la cacería de ciervos y demás actividades de índole recreativa, pero las venden como armas de guerra, como si se las estuvieran anunciando a un ejército de cualquier gobierno que esté interesado en comprar armas para el uso legítimo de la fuerza. Esa es una violación muy clara. Hay otras como violaciones a normas federales que prohíben la exportación ilícita de armas o la comercialización de ametralladoras. Y este es un punto interesante. Las ametralladoras, estas de tiro repetido, pues están prohibidas de venderse a particulares. Pero estas empresas venden armas denominadas semiautomáticas. Pero es tan sencillo convertir un arma semiautomática a una ametralladora que estas empresas, sabiendo que es muy sencillo y que los criminales las convierten en ametralladoras, estas armas semiautomáticas, han hecho nada. No han hecho algún cambio en su diseño ni en la tecnología del arma para evitar que un particular comprando legalmente un arma semiautomática la convierta en ametralladora. Esas son algunas excepciones, pero si puedo abundar un poco, un tema muy importante de esta ley es que no tiene, ese es el argumento del gobierno de México y lo hemos presentado con fundamento legal, esta ley no tiene efectos extraterritoriales. Si bien puede proteger a las empresas de lo que pase en los Estados Unidos, de ninguna manera una ley estadounidense puede proteger a esas empresas de situaciones que pasen en México, de daños ocurridos en México. Y dentro de los argumentos que presenta el gobierno de México está algo que es muy claro. Una ley de otro país no puede imponerle obligaciones a las personas que están en México, fuera de aquel país. ¿Y cuál sería nuestra obligación impuesta por esta ley estadounidense? Pues otorgarle inmunidad a estas empresas por los daños que genera el tráfico ilícito de sus productos, que está facilitado por sus actividades negligentes e ilícitas. ¿Contará, es una pregunta en este proceso, el hecho, porque es un hecho de que este armamento, incluso, y así lo recordábamos hace un momento con nuestra analista Georgina Gagiola, de que se hayan ocupado armas como lanzamisiles para tirar un helicóptero del entonces PGR o el ataque contra el secretario García Harfuch, contará que, bueno, entraron por algún lugar, entraron por la frontera de nuestro país, donde evidentemente hay irregularidades para que puedan pasar. ¿Esto incidiría en el proceso? En México solo hay una oficina administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde los civiles, los particulares, podemos solicitar un permiso y ya con el permiso comprar armas de un calibre muy reducido, muy restringido. Estas son pistolas, carabinas y rifles de un calibre muy pequeñito. Lanzagranadas, granadas, lanzacohetes, estas armas de asalto, armas de tipo militar, esas son de uso exclusivo, incluso hay un delito, un tipo penal en el Código Federal Penal, que establece que los particulares no pueden utilizar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender? Que mientras en México solo hay una oficina, en los Estados Unidos hay decenas de miles de tiendas que venden esas armas. Claro. Armas de tipo militar, y la mayoría, y es impresionante, están ubicadas en la franja de los primeros 100 kilómetros, en la franja fronteriza de Estados Unidos con México. Eso quiere decir que estas empresas saben, sus distribuidores saben y sus vendedores saben que hay un mercado de consumidores ilícitos en México. Bien. Alejandro, por último, ¿hay confianza en que esta demanda, que ya es inédita y podría ser histórica, realmente pueda ganarse, como ha ocurrido, como bien lo has comentado en otros foros con las empresas tabacaleras? Nos sentimos muy optimistas y hay confianza en los argumentos legales, en la fuerza moral de lo que estamos haciendo. Nunca se había hecho. Estamos exigiéndole responsabilidad a las empresas que participen en este tema tan importante, que se hagan responsables de su negligencia y sus actividades ilícitas que facilitan el tráfico de sus productos a México de manera ilegal. Ahora, como en cualquier litigio, nosotros tenemos nuestros argumentos, las empresas demandadas tienen sus argumentos, pero será decisión del juez federal qué hacer con esos argumentos. Alejandro Celorio, muchas gracias.
Vamos ahora a un recorrido por las redes sociales para ver qué dicen sobre este tema. Georgina Gagiola, tú has tenido oportunidad de trabajar para México en el servicio exterior. ¿Cómo ves este escenario? Precisamente en Estados Unidos, ¿difícil está ir adelante con la demanda? Pues mira, me parece difícil porque habría que cuestionarnos, como dice Alejandro Celorio, de nuestra parte, del gobierno mexicano, pues es un tema de cuestionar la moralidad, de la negligencia de la venta de las armas. Sin embargo, para ellos, la venta de las armas es algo natural, es un derecho que tienen reconocido desde the Bill of Rights en toda la historia de Estados Unidos y tienen permiso para tener armas en casa y también para portarlas en la calle en algunos estados. Entonces, sí es cierto que la venta de armas más sofisticadas, como las ventas de semiautomáticas, tuvieron una prohibición hace pocos años después de un tiroteo en Las Vegas. Entonces, la verdad es que es una manera de vivir para ellos. Aún así, cuando ellos tienen este permiso de portación y de posesión de armas, no tienen un crimen organizado en el país en donde se estén matando entre bandas. Y eso, además es una industria muy poderosa en términos de, sus ventas son de miles de millones de dólares a nivel mundial. Difícilmente van a ceder tan fácil en esta demanda, lo cual no quiere decir que no sea correcta. Exacto. Yo creo que el gobierno mexicano ha planteado jurídicamente una muy buena demanda, una aportación de pruebas, que estamos ahora en esa etapa, pero como tú dices, son empresas muy poderosas, sobre todo también son proveedoras del ejército de los Estados Unidos. Estamos en un contexto ahora probablemente de una guerra entre estados, pero además, aunque no estuviéramos en una guerra, proveen al ejército de los Estados Unidos y eso va a ser muy difícil, muy difícil. Ningún presidente ha logrado bajar la fabricación de armas, la venta de armas, a quién se le vende. Entonces, es un tema tan interno y tan profundo en la cultura de los Estados Unidos que pues veo difícil que prospere la demanda. Casi que estaría en su ADN, porque la tercera parte de las armas que circulan en el mundo, que se venden legalmente en el mundo, son justamente de Estados Unidos. El problema es cómo atraviesan hacia México, y ahí sí nuestro gobierno tiene una responsabilidad en la aduana, cómo pasan las armas por corrupción, definitivamente. No pueden pasar de otra manera. No están permitidas en México. Ni siquiera nosotros los ciudadanos tenemos el permiso para utilizar un arma un poquito sofisticada, tienes que tener un permiso de la Secretaría de la Defensa. Entonces, ahí sí tenemos una gran responsabilidad y si ellos van a tener control a través de esta demanda, pues nosotros tenemos que asumir un control mucho más fuerte para que las armas no lleguen a México. Bien, porque evidentemente pues también es un hecho que, y está probado, según ha documentado México, cuántos crímenes, que son la mayoría, se cometen con estas armas que ingresaron ilegalmente a México. La mayoría exactamente vienen de los Estados Unidos, pero también un comentario último es decirte que esa violencia que existe en México tiene muchos factores. Es un problema más estructural. Georgina Gagiola, muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.